expectativa también, porque el Pleno del Consejo Constitucional va a sesionar hoy nuevamente para votar ahora los cambios propuestos el sábado pasado por la Comisión Mixta y dejar así lista la propuesta de nueva Constitución, para la cual se requieren 30 votos, es decir, 3/5 del Pleno. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña para esto el presidente de la Comisión Mixta del Consejo Constitucional, Carlos Recondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿usted se queda contento con el trabajo que se hizo en la Comisión Mixta, donde se logró zanjar aquellos puntos donde había controversia? Desde el oficialismo se leyó como que ahí la derecha no tuvo ni un problema porque tenía los votos. Otros desde la derecha dicen que no, que efectivamente hubo correcciones, que se conversó y que hubo un afán de mejorar el texto. Bueno, yo estoy muy contento con lo que ha ocurrido. Creo que la Comisión Mixta hizo un trabajo importante. Es cierto, siempre hemos tenido los votos necesarios, las mayorías necesarias del día 1, no es novedad. Sin embargo, igual que ocurrió en la Comisión Mixta, hubo una muy buena disposición de conversar, de dialogar, y de hecho se concretó ese diálogo y modificamos muchas de las normas en términos de morigerar muchas veces vía la redacción para que la izquierda, en este caso, pudiera a lo mejor aceptar esas mismas normas planteadas de manera distinta, conforme a lo que ellos mismos habían señalado en algún instante. Hubo acercamiento, hubo conversación con la izquierda, en ningún momento ha habido ni interés, ni disposición, ni actitud de pasar máquina, como se ha señalado, o de ser... la famosa aplanadora. La famosa aplanadora, exactamente. Entonces, yo diría que lo que hizo la Comisión Mixta fue, además, hubo, no sé, de las 29 observaciones que hubo que tratar en la Comisión Mixta, alrededor de 9 que fueron unánimes, otras se modificó, como te señalo, la redacción, algunos votaron a favor en algunas y en otras, obviamente, que hubo que usar mayorías porque no hubo un acuerdo de unanimidad. Es muy difícil, además, pretender que en todo haya unanimidad. Pero yo estoy muy contento que con el trabajo, la forma como se dio y también del resultado. Ya le voy a preguntar por algunas de las enmiendas más polémicas, que son las que generan más ruido, pero en el fondo también saber qué es lo que viene, porque aquí esto se va a someter a votación del Pleno el día de hoy y esto es como para el conjunto de las medidas, digamos, ¿no? Sí. Aquí no hay mucho escenario de sorpresa, esto debería ser aprobado. O sea, prácticamente ya tenemos el texto. Exactamente, eso es el punto. El texto está escrito. Hoy día lo que hay a las 11 es un pleno en el cual el Consejo tiene que pronunciarse respecto de los cambios que plantea la Comisión Mixta, pero se vota como un solo paquete, por decir así. Todas las observaciones o las propuestas se votan en conjunto, de manera que es una sola votación. Y obviamente que ese resultado uno lo podría anticipar. De manera que hoy día queda completamente zanjado el texto. Ya, sabemos que el quórum está. ¿Es un buen texto? Es un texto que recoge lo que debe ser el espíritu de una Constitución. ¿Por qué? Porque también aquí algunos han dicho que se ha ido más allá. Se repuso, de hecho, dentro de la discusión de la Comisión Mixta el tema de la exención de las contribuciones para la primera vivienda. Se repuso, por ejemplo, esto de la objeción de conciencia institucional. Se repuso también... Me corrige si no es así, por lo menos es lo que se ha reportado. Se repuso también el tema de la expulsión inmediata para los migrantes irregulares. ¿Eso debería estar contenido dentro de una Constitución? Hay muchos técnicos, muchos expertos que dicen que eso va más allá de lo que una Constitución debiese enmarcar como un gran paraguas donde después se bajan las leyes. Sí, yo estoy convencido que es un muy buen texto. Creo yo que interpreta muy bien los anhelos ciudadanos, por una parte. También es un texto... sobrio, no es la extensión de detalles como fue el texto que se rechazó de la convención pasada, y se hace cargo de materias que efectivamente sintonizan muy bien con los ciudadanos, pero además respecto de las normas que tú señalas. En la Comisión Mixta se pudo hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en el tema de contribuciones, que fue una norma que algunos dicen esto no debiera estar en una Constitución. Bueno, es una discusión. Ahora, yo no sé quién de verdad puede decir categóricamente qué cosa debe estar y qué no debe estar en una Constitución. Partamos de la base que la Constitución establece un derecho respecto de la vivienda. Y ese derecho que está garantizado en la Constitución no puede ser vulnerado o amenazado o limitado, ¿no es cierto?, por una norma o por una norma como instalarle una carga pública como puede ser una contribución que finalmente permite
que uno tenga que deshacerse de esa propiedad que está garantizada por un derecho. De manera que ahí hay un tema más de fondo. Pero vamos al tema de las contribuciones. El tema de las contribuciones, la exención hoy día está conforme a cómo quedó redactado para que sea expresa y explícita para la clase media. Aquí quedan exentos claramente de esta excepción los más ricos, las propiedades de mayor avalúo, y también está regulada para vía los ingresos de las personas, de manera que queda acotada a clase media. ¿Perdón? ¿Se le pone un tope a esa exención? En el fondo, un punto hacia arriba. Eso queda remitido a la ley. ¿Pero cómo queda redactado finalmente después de las modificaciones que se hizo en esta comisión mixta? Queda redactado que habrá una exención tributaria para el pago del impuesto territorial a todos, a la primera vivienda, y que las excepciones a esa exención estarán establecidas en la ley y que deberán considerar avalúo y deberán considerar ingreso de la familia. Ya, pero eso no acota, o sea, eso podría llegar a agotar el día que la ley se discuta, digamos, pero nos deja establecido que las personas de más recursos van a tener que pagar contribuciones. No, es algo que usted en el fondo me señala sería lo deseable. Bueno, obvio, pero aquí lo que se ha pedido por parte de la izquierda, que tanto reclama que hemos pasado a aplanadores, lo que se ha pedido es que la Constitución tenga normas que sean habilitantes para que sea el legislador democrático quien efectivamente establezca las condiciones exactas. Aquí se hace exactamente eso. Se establece la exención de las contribuciones y será la ley la que establece estas limitaciones que ya quedaron de alguna manera expresas en la Constitución. El legislador, será la ley la que establecerá los topes, los límites, pero lo que sí queda claro que no será para los más ricos y es esencialmente para la clase media. Ya, eso ahí me pierdo por qué queda claro eso. Porque en el fondo la ley podría decir otra cosa, si al final es un marco muy general. No, porque se mantiene, se mantiene una sobretasa que ya existe para las propiedades de mayor valor, es decir, entre comillas de nuevo, para los más ricos. Ya, ahora, usted me decía, estas son iniciativas, esa, por ejemplo, que puede tener mucha popularidad entre las personas y mucha sintonía con la ciudadanía, pero yo le decía que hay expertos que señalan que ese tipo de medidas no necesariamente se deben incorporar a una Constitución, o que hay otras, como esto de la expulsión inmediata para migrantes irregulares, que ha sido considerado casi como populismo por parte de quienes dicen no es tan simple, ahí hay leyes, bueno, tenemos un tema además. Es un fenómeno muy profundo el de la migración, entonces, ¿era necesario incluirlo en la Constitución? ¿Cuál es el sentido de incorporar eso a este marco general que finalmente respalda las leyes que se van Bueno, tiene un sentido habilitando? porque claramente este es un fenómeno nuevo en Chile y es un fenómeno que ha generado, obviamente, perturbación en la ciudadanía, especialmente en algunas zonas como en el norte, y que han generado problemas severos y que preocupan a la ciudadanía. Por lo tanto, establecer en la Constitución un compromiso de que el Estado va a impedir para que efectivamente se materialicen estos ingresos ilegales y por lo tanto van a haber normas para proceder a la expulsión en el menor tiempo posible, y además establece, expreso, con total respeto a la dignidad de las personas y además siempre con respeto al debido proceso. Por lo tanto, será la ley, nuevamente, la que establecerá las formas como deberá procederse para que se consiga este propósito que establece la Constitución, que la expulsión o el egreso sea en el menor tiempo posible, cumpliendo todas las exigencias que establece por una parte la Constitución, pero que establecerá la ley en más detalle. Ya, no es populismo eso, ni incorporarlo en ningún caso, lo que una Constitución debiese ser. En ningún caso es populismo. Pensemos, Carla, que hoy día la mayor preocupación de los chilenos es enfrentar una crisis de seguridad que afecta a todos los ciudadanos. Sería muy raro que una Constitución establecida a partir de un diseño como el que hemos conocido, un diseño a partir de un proceso democrático, que quienes participamos ahí fuimos elegidos por los ciudadanos, que no nos hagamos cargo de una cuestión tan prioritaria para los chilenos como es y tan evidente como una crisis de seguridad. Entonces, no puede ser extraño que una Constitución generada a partir de esta forma se haga cargo de un tema que es tan angustiante para los chilenos como es la seguridad. Entonces,
Temas de seguridad, obviamente. Este es un texto que garantiza más seguridad para los chilenos. ¿Cómo queda redactado el tema de la objeción de conciencia institucional, que también había sido toda una polémica, sumado a este cambio de redacción que ya estaba de la protección a la vida de quién está por nacer en vez de qué está por nacer? Ahí no han sido pocos los parlamentarios, las parlamentarias sobre todo, que han acusado cierta amenaza de retroceso, por ejemplo, en el aborto de 3 causales. ¿Por qué una institución debiese tener objeción de conciencia? ¿No debería ser esa individual? ¿Cómo queda redactada esta enmienda? No queda objeción de conciencia institucional ni eso personal. no se consagró finalmente. No, está sin apellido. No hay mucho cambio en esto. Aquí se ha armado una polémica bastante más allá de lo que es real cuando uno lee el texto, porque aquí hay derechos fundamentales que están garantizados y obviamente que el derecho a la libertad de conciencia es una garantía que está en la Constitución. Y lo que se agrega es objeción de conciencia, pero a secas, conforme a lo que la ley establezca. Hoy, la objeción de conciencia es una consideración y una norma muy excepcional. Y sigue siendo excepcional a partir de este texto. O sea, será siempre en casos muy excepcionales y que la ley regulará. De manera que no hay una definición en la Constitución de objeción de conciencia ni personal, ni individual, ni colectiva o institucional. De manera que está bastante morigerada. Es un derecho fundamental que me parece muy legítimo, pero que será la ley la que establecerá en qué caso y en qué momento. En ningún caso, Carla, en ningún caso, a partir ni de esa redacción, ni a partir del derecho a la vida de quien está por nacer, se amenaza bajo ninguna condición la ley de aborto en 3 causales. Eso sí que lo puedo garantizar. Yo me imagino que la sospecha también de aquellos grupos que tienen ese temor, esa aprensión, se da porque hemos tenido efectivamente consejeros republicanos que en su vida o en el transcurso de este proceso sí han declarado que en el fondo les gustaría volver atrás con esa ley, que quieren proteger la vida del que está por nacer o de quien está por nacer, en este caso a toda costa. Usted dice que esa aspiración, por más que existiera en algunos consejeros republicanos, no se podría consagrar con lo que queda redactado. Absolutamente. Ya. Como está redactado, no se... Ahora, aquí había una discusión más bien académica, que efectivamente a partir de esa redacción que quien está por nacer podría abrirse, en fin. Pero claramente aquí hay una norma que el Tribunal Constitucional ya se pronunció respecto a esta cuestión. Ahora, para que en los hechos, más allá del tema académico, en los hechos pudiera ocurrir, habría que tener un Tribunal Constitucional con una mayoría conservadora de 4/7 o 3/5 para que plantearan siquiera revisar una norma como esta. De manera que en los hechos tampoco es posible. De manera que, y además, una cosa más, en la actual Constitución la única diferencia es que dice el que está por nacer en vez del quién está por nacer, que es la actual. Se ofreció a la izquierda, en el trabajo del Comité de Expertos, volver a la redacción de la actual Constitución, es decir, del que está por nacer. Bajo esa norma se dictó la ley de 3 causales, se fue al Tribunal Constitucional para reclamar y, sin embargo, el Tribunal Constitucional se pronunció. O sea, eso es un tema zanjado. Sin embargo, la izquierda se negó a la redacción del que está por nacer. ¿Y por qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, porque ellos han sido bien críticos en el fondo de quién está entonces, por nacer. Ahí hay una inconsecuencia y esa crítica entonces se desvanece y solo uno puede pensar que están más bien acumulando argumentos para fijar su posición en contra del texto. Ya, y eso significa que usted percibe que hay una evaluación poco objetiva o que en el fondo tiene alguna intencionalidad respecto del texto, porque desde los consejeros de oficialismo, desde la izquierda, como dice usted, incluso de parlamentarios que están fuera del Consejo, se ha tendido a decir que esta es una Constitución que retrocede en derechos fundamentales, que retrocede en derechos de las mujeres. Y hay algunos que incluso han llegado a decir que esta Constitución que se está redactando sería peor que la Constitución de Pinochet. O sea, de hecho hemos tenido alguna consejera socialista que dijo: nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet en vez del texto que estamos creando entre todos. ¿Qué mirada tiene usted de eso? Bueno, yo creo, y algo te adelanté, Carla, que esta es una muy buena Constitución, muy buen texto, y que no retrocede en ninguna de las materias que tú has señalado.
ni en materia de derechos de la mujer. Claramente este texto es mucho mejor que el que tenemos. O sea, aquí se valora, se consideran, se consagran la paridad. La paridad no solo en materia política, igualdad de derechos hombres y mujeres, la igualdad en la participación laboral, igualdad salarial. Se introduce el tema, se valora el tema de los cuidados, en que se equilibra, se equipara para ambos el tema de los cuidados. Se establece la sala cuna obligatoria desde los 2 meses de edad, que es una condición que favorece obviamente a las mujeres preferentemente. De manera que son muchas las normas que ponen igualdad de condiciones a las mujeres y a los hombres. De manera que retroceso en ningún caso. Retroceso en derechos fundamentales en absoluto, menos en derechos sociales. Esta es una constitución que consagra de mejor manera y más derechos sociales, no solo que el texto actual, sino que en la historia constitucional de Chile. De manera que yo creo que si uno objetivamente revisa este texto capítulo por capítulo, se da cuenta que es un texto que avanza en materia de derechos fundamentales, en derechos sociales, en seguridad, en régimen político. Recordemos, Carla, que el principal problema que era bastante consensuado es la crisis política de Chile. Se hace cargo, y en eso hubo bastante acuerdo en todos los sectores. Además, se hace cargo de la crisis económica en establecer normas que garanticen más certezas y más seguridades para la inversión, por lo tanto, la posibilidad de mayor crecimiento económico, que es un anhelo de los chilenos. Hoy día estamos en una crisis económica severa y que el país anhela que se resuelva. Carlos, ¿por qué? Sí, y para ir finalizando, ¿por qué si usted dice, bueno, y en general los consejeros de derecha y los republicanos, que son la mayoría, dicen que este es un mejor texto, hoy día, según las encuestas, la gente o directamente no va a votar a favor o cree que no va a ganar el a favor? Salía una encuesta CADEM este fin de semana donde la mayoría cree que esto va a volver a fracasar y que el texto no se va a aprobar. ¿A qué lo atribuye? Bueno, yo creo que son muchas las razones por las cuales la gente opina como las encuestas nos están señalando, porque estas no son de ahora, son de ya desde hace muchos meses, incluso... ¿Tienen hace rato diciendo más o menos lo mismo? Antes que se instale el Consejo teníamos encuestas en esta misma dirección. Por lo tanto, esos pronunciamientos de la gente está influida, en mi opinión, por muchos factores. Uno es que tienen un rechazo a la política, que eso es muy evidente, la situación económica del país, el gobierno también, creo yo, la gestión de gobierno, a la gente no está satisfecha con la gestión de gobierno, asume que esto es de los políticos y por lo tanto no tienen confianza en lo que aquí se pueda realizar. Sin embargo, creo yo que si las personas, porque no podemos pretender que la gente va a leer la Constitución del capítulo primero al último para formarse una opinión y votar objetivamente. Eso no es realidad. Pero sí conociendo algunos aspectos que le sintonizan con sus requerimientos, le va a hacer mucho sentido este texto. Y por lo tanto el desafío que tenemos en las semanas que quedan es dar a conocer esos contenidos que le hacen sentido a la población y yo estoy seguro, Carla, que va a haber un cambio de opinión muy importante en la ciudadanía y va a valorar este texto y este proceso en el que estamos. Ya, para cerrar, se esperaba el texto para el 6 de noviembre, para entregarlo al presidente el 7. Parece que todo se va a adelantar porque vamos a tener texto hoy día. Sí, efectivamente, hoy día queda el texto zanjado con la votación que va a haber a las 11 y luego el paso es convocar nuevamente al Pleno para que se pronuncie por el total del texto y que es en una sola votación, que originalmente era el 6, es muy probable que sea durante esta semana y se anticipe el término del proceso. Ya, antes de lo esperado entonces podría estar finalizando la redacción del texto. Nos vamos a quedar atentos, por supuesto, al momento en que esto ya se entregue formalmente y será la gente, el ciudadano que nos ve, la ciudadana que nos ve, quien pueda decidir el próximo 17 de diciembre si va a favor o en contra de esta propuesta. Carlos Recondo, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa.